Bienvenidos estudiantes del Colegio Bertolt Brecht de las diferentes sedes de Colonial, Caraballo y San Juan de Lurigancho. En esta oportunidad les saluda el maestro César Rivera y vamos a trabajar el tema de la intensidad de la corriente eléctrica. Vamos a iniciar nuestra clase con la siguiente situación significativa. Luis es un estudiante que está indagando acerca de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Es decir, de qué manera la corriente eléctrica va a generar algún efecto, algún problema, ¿no? Al realizar el paso por nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos acá de 1 a 3 miliamperios, solamente hay una pequeña percepción, como un cosquilleo en el cuerpo. De 3 a 10 miliamperios, el paso de la corriente produce algunos reflejos o choques eléctricos o golpes eléctricos. 10 miliamperios, el paso produce ya contracciones musculares y un agarrotamiento, ¿no? Pero a partir de los 10 hacia adelante, ya el paso de la corriente eléctrica ya podría generar ya efectos fatales como es la muerte, ¿no? Paro respiratorio, asfixia, ¿no? Y más aún si pasa por o atraviesa el corazón, ya el efecto ya es más letal. Frente a esta situación, frente a este hecho que Luis le ha llevado justamente a leer, a investigar, a indagar, ya él se pregunta, ¿no? El profesor me ha indicado que la intensidad de la corriente se mide en amperios, sin embargo acá me habla de M o miliamperios. ¿Qué es un miliamperio? Y además, yo sé que la cantidad de carga que se mueven a través de un cable, de un conductor, ¿no? Son electrones. Entonces él se pregunta y dice, ¿cuál es la cantidad de electrones que fluyen por el cuerpo en un segundo, cuando la corriente eléctrica genera un paro respiratorio? Es decir, ¿no? Nos ubicamos acá, paro respiratorio, cuando la corriente es 25 miliamperios. Bien, para iniciar nuestro estudio acerca de la situación significativa, vamos en primer lugar a analizar qué es la intensidad de la corriente eléctrica. Como ya sabemos nosotros, la corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas que pasa a través de un conductor. Y para medir este flujo, para medir esta corriente, es lo que se utiliza una magnitud escalar denominada intensidad de corriente eléctrica. Esta magnitud nos va a indicar a nosotros la cantidad, así como medimos, por ejemplo, la cantidad de agua que pasa a través de un tubo, ¿no? Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica nos va a indicar la cantidad de carga en un determinado tiempo, donde Q vendría a ser la cantidad de carga medida en Coulomb, T es el tiempo, y que es la intensidad, vamos a medirlo en Coulomb sobre segundo, al cual conoceremos o conocemos como el amperio. ¿Qué significa un amperio? Nosotros sabemos que a través de un conductor fluye una cantidad de carga, ¿no? Esa carga, si nosotros consideramos que es de un Coulomb y el tiempo que pasa a través de una sección transversal se da en un segundo, entonces tendremos un amperio. Entonces, el amperio es la carga de un Coulomb en un segundo. Vamos a analizar ahora una situación o un ejemplo. Si por una sección transversal de un conductor se mueven 12 coulombs de carga eléctrica en un minuto, nos piden calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Vamos a ver la solución. Primero, tenemos que nosotros entender cómo medir la intensidad de la corriente eléctrica, que es lo que nos piden. Y sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga sobre el tiempo, ¿no? Entonces, para ello tenemos algunos datos. Por ejemplo, la carga eléctrica me indica el problema de 12 coulombs y el tiempo es de 1 minuto, pero aquí hay que tener cuidado en relación a las unidades con las cuales nosotros trabajamos, ¿no? El tiempo se debe medir y se mide en segundos. Entonces tendremos ahí
transformando los minutos a segundos, tenemos ahí 60 segundos. Entonces reemplazamos nuestros datos en nuestra ecuación, donde la carga es 12 coulomb y el tiempo es 60 segundos. Y tendremos ahí 12 entre 60 y nos sale 0,2 amperios. Es decir, que a través de este conductor están atravesando 0,2 amperios por cada segundo. Vamos ahora a resolver nuestra situación significativa. Ya hemos visto al inicio que Luis está preocupado porque quiere saber cuál es la cantidad de electrones que pasan por un cuerpo en un segundo cuando esta corriente eléctrica le genera un paro cardíaco, ¿no? Un paro respiratorio, es decir, le produce la muerte. Y teníamos también como dato principal ahí que la intensidad de la corriente que genera este efecto del paro respiratorio, según esa tabla, era de 25 miliamperios. Entonces, vamos a ver cuál es esa cantidad de electrones que lo tiene pues en duda Luis y quiere saberlo. Solución. En primer lugar, nosotros sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica se mide como la carga, la cantidad de carga en coulomb en un determinado tiempo, ¿sí? Muy bien. Y si de esa misma ecuación nosotros despejamos la cantidad de carga, tendremos que la carga eléctrica va a ser igual a la corriente por el tiempo, ¿no? De la misma ecuación. Entonces, de la misma ecuación ya tenemos otra relación. Sin embargo, nosotros sabemos por el concepto mismo de carga eléctrica, veíamos ese tema cuando estábamos en electrostática, la cantidad de carga eléctrica no es otra cosa que el número de electrones, ¿no? O la cantidad de electrones multiplicado por la unidad de la carga eléctrica del electrón. Hay que tener en cuenta que lo que se mueve a través de un conductor son portadores de carga eléctrica y los únicos portadores de carga eléctrica es tanto el electrón como el protón. Entonces de ahí decimos que la cantidad de carga es el número de electrones o de protones multiplicado por su carga eléctrica, ¿no? Muy bien, entonces con esas relaciones vamos nosotros a poder resolver el problema. Primero, tenemos los datos, ¿no? Sabemos que la corriente o la intensidad de la corriente eléctrica que genera es 25 miliamperios. Pero ahí también Luis tenía una duda, ¿no? ¿Qué cosa es un miliamperio? ¿No? Entonces ya sabemos nosotros que el prefijo que acompaña la unidad, ¿no? Que es mili, indica un múltiplo, ¿no? En este caso, 10 a la menos 3. ¿No? 10 a la menos 3. Entonces, cuando las unidades están en miliamperios, no es otra cosa que 10 a la menos 3. Entonces, aquí tendríamos 25 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Ya? El tiempo, 1 segundo, y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Muy bien, entonces con esos datos que ya tenemos, podríamos saber cuántos electrones fluyen a través del cuerpo en un segundo. Entonces, como aquí tenemos dos formas de medir la cantidad de carga, entonces lo que podemos hacer es justamente ¿no? igualarlas. Claro, porque la carga es el número de electrones por la carga, pero por la corriente eléctrica, la carga es la corriente, la intensidad por el tiempo. Lo igualamos y de ahí mismo podemos ir despejando. ¿Cómo? La cantidad de electrones o el número de electrones es igual a la corriente por el tiempo entre la carga del electrón. Pero el tiempo es 1, entonces solamente sería la intensidad entre la carga del electrón. Entonces reemplazamos ahí y al reemplazar tendríamos, ¿no? 25 por 10 a la menos 3, que es la intensidad de la corriente eléctrica. El tiempo es 1, no va a variar. Y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Y de aquí simplemente tenemos que hacer una división, ¿no? 25 entre 1,6, utilizamos calculadora, y nos va a salir 15,625. 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 19, 10 a la 16. Es como tener 15
seguido de 16 ceros. Imagínate. 15 seguido de 16 ceros. Estamos más o menos en la escala de los billones, ¿no? Entonces es una cantidad inmensa que al pasar por el cuerpo humano en un segundo generan choques, generan quemaduras que finalmente pues es la muerte de la persona. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bastante precaución cuando cogemos cables que de alguna manera nos podrían generar, ¿no?, hasta la muerte. Muy bien, entonces esa ha sido toda la clase del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.